mi equipo entonces dice que todos los modos tienen un factor de amortiguamiento crítico de tanto, ¿cierto? Eso implica que ese cuánto es de 18 por 18 es una diagonal. Tiene 2chi 1 por el menos 1 así, ¿verdad? Toda la diagonal. Está 2chi 18 modos en ese caso, omega 18 por 18, ¿verdad? Y el resto son puros ceros. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que eso es lo mismo que es el repuesto C por P. ¿Vale? Este es de 18 por 18, 18 por 18, 18 por 18. Bueno, y aquí todos estos chi, el chi es igual a 0.05 para ir igual a 1 hasta 18. No estoy igual. Tú puedes construir esta diagonal. ¿Sí? Ese generador con respecto a los segundo, por eso me daba ese porque no tenía 18 frecuencias, tenía 6. Tienes que forzar a Backup que te dé las 18 frecuencias. ¿Ya? Claro, por eso. Iniciar en las 18 frecuencias para construir la Backup. ¿Vale? Entonces, seguramente estos también son Son de 6 por 18. ya. Entonces, tienes que forzar a que sea. Hay una forma de pedir el número de modos. Que te dé 18 por 18. Entonces, aquí puedes empezar. ¿Vale? Ahora, hay una forma de hacerlo que yo mostré en clase que no tengo que bueno, así que me acuerdo exactamente, pero se puede calcular. De la matriz modal llega a la matriz. Sí. Pero hay una forma de calcular esto sin considerar los 18 modos. Se puede construir también con solo 6 modos. ¿Ya? Entonces ahí está. No tengo que bueno, no se puede hacer. ¿Ya? Así como se hace, por si acaso. Ya. Está un poco desenfocada el proyector, pero. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que vamos a hacer con la clase? Si no más preguntas, podemos ver después. Entonces, digamos, a ver. ¿Sí? ¿Cuál era el método para hacer la? Es que hay una forma en que lo va a hacer en clase. No lo tengo aquí en cuaderno, lo voy a buscar, se lo muestro, que es para que se está usando la matriz de masa y los phi, pero no todos los phi, sino que puedes usar 3, el número de phi que tú quieras. Pero el otro método que tiene que ser con la misma función aproximadamente. Este es la misma función de amortiguamiento. Porque en este caso estoy explicando todos los chips. Entonces, tú puedes construir esta matriz entera. No, pero se queda del A0 a 1. El otro es que C es igual a 0 por R, creo que era, más a 1 por A. Entonces tú puedes determinar cuánto este y este. Pero en ese caso lo que pasa es que tú fijas el amortiguamiento en dos modos. Y el resto de los modos te sale. Dependen de estos factores, entonces cambia. Entonces cuando yo digo que todos los modos tienen el mismo amortiguamiento, es amortiguamiento modal, y hay que usar este método. Entonces para la tarea como yo te digo que todos valen lo mismo, entonces hay que hacerlo así. Entonces para calcularlo, la manera más fácil de hacerlo es así, pero la única dificultad es que hay que tener los 18 modos y las 18 frecuencias. Si te faltan, no se puede calcular. Pero es posible pedir a MATLAB que te entregue todo, o sea, el número de modos total. Ustedes tienen que ver cómo hace, porque aquí la compañera decía que le está entregando solamente 18 modos, como decir de 18 por 6. Si es que eso así, esto no se puede invertir. Ese es el problema, por eso hay que tener los 18. ¿Ya? De todas formas, en clase vimos que se puede construir esta matriz con este método usando menos modos. ¿Se puede hacer? Ahí aparece la matriz de masa, formas de hacerlo, ¿vale? Pero yo aconsejo, por facilidad, calcular los 18 y aplicar esa estrategia. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, el C con el gorro es el mismo que está. Sí, o sea, ¿este? No, el de Ese está ahí, claro. Que se construye así. Pero lo que tú necesitas saber
lo que yo les pido es ¿cómo se calcula esas 6 pesos solamente? Usted lo pueden construir, porque van a ser el amortiguamiento de las frecuencias. ¿Verdad? Pueden construir esta matriz. Que está acá, ustedes lo pueden despejar. Por eso multiplico por la respuesta de la menos 1, por la izquierda, por la derecha, para que me quede para despejar esa matriz. Ese es el. Ya. Me quedan otra vez la norma. Obviamente que la norma es difícil de resumir de una muy buena manera. Entonces, simplemente les voy a dar las cosas más importantes, pero es sugerencia y aconsejable que ustedes tomen la norma, que no es muy larga, no es muy larga, se puede leer, digamos. No es como que tiene 300 páginas, de unas 50 quizás, pero son figuras, una cosa que ustedes pueden leer. La sugerencia es que la lean, ¿ya? Que la descarguen, está disponible en internet, la lean, ¿ya? Y también es importante que a esto se le sume el decreto 61, ¿ya? Eso complementa que después del terremoto del 2010 hubo unos cambios en las formas espectrales. ¿Qué se le suma? ¿Ah? ¿Qué se le suma? El decreto 61. Ah, el Decreto supremo. Sí, a esto hay que agregarle para actualizar el decreto supremo. Es una norma que puede de S61. ¿Ya? Entonces, lo que pasó fue que después del terremoto se inició cierto daño, se cambiaron los espectros, las formas espectrales, y además se cambiaron las normativas para el evento de borde de muros, de confinamiento. Pero en realidad lo que a nosotros nos importa es cómo cambiaron los parámetros del suelo, la asignación del suelo. Entonces, voy aquí a contarles un poco de qué se trata para tener una idea, pero la sugerencia, más que sugerencia, digamos, casi mandatorio que ustedes lean esta norma, digamos, para después desarrollarse su práctica profesional. Es importante, aquí yo les voy a dar algunas pistas. ¿Ok? Entonces, algunas cosas importantes que hemos pensado durante todo el curso están expresadas en la norma de alguna manera. Por ejemplo, esta norma es el diseño sísmico de edificios. ¿Sí? De edificios en general. Existe la norma NSH 2369, que es diseño sísmico de instalaciones industriales. ¿Ya? Entonces están esas dos. Para edificios, la más típica usada es esta. ¿Sí? Entonces ustedes quieren hacer galpones, tanques de contenido de lo que ustedes quieran, digamos, decorar transportadoras, todo eso. Está en la otra norma, pero estos son para edificios habitacionales, incluso hospitales, centros comerciales, etc. ¿Ya? Que no son industriales. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros sabemos y hemos estado estudiando es que un edificio, el diseño del edificio, va a depender de múltiples factores. ¿Ya? Primero va a depender de su ubicación, ¿verdad? Primero de su ubicación geográfica en Chile. Recuerden que hay 3 zonas en las que está dividido Chile, en donde está la zona 1, 2 y 3, ¿verdad? En donde las aceleraciones esperadas son mayores o menores. ¿Sí? Entonces es distinto tener un edificio, por ejemplo, en Valparaíso, que tenerlo en Santiago, pese a que está muy cerca, ¿ya? Porque la amenaza sísmica es distinta. Entonces, eso es lo primero, la ubicación. Recuerden que Chile está dividido en 3 zonas. Entonces, hay un parámetro que depende de esa ubicación, de esa zona sísmica. Después, el tipo de suelo. Nosotros hemos estudiado no hemos estudiado en detalle cómo interfiere el suelo, la respuesta sísmica en superficie, pero de alguna forma les he contado que cuando hay suelos blandos, por ejemplo, está la roca, hay un suelo blando, lo que sucede en la roca se filtra y se amplifica cuando hay suelos blandos. Entonces, que estoy fundando mi estructura en suelos blandos, voy a tener una respuesta distinta, así que estoy fundando mi estructura en roca. ¿Ya? Entonces, depende de la ubicación geográfica, donde estoy, la longitud y también del tipo de suelo, si es que es duro, si es que es blando, etc. Y la clasificación de edificios y estructuras de su importancia también es algo relevante. No es lo mismo construir, por ejemplo, un galpón donde yo voy a recolectar material, no es lo mismo eso que construir, por ejemplo, un centro comercial. ¿Ya? Su importancia es distinta, porque uno de los objetivos, ¿verdad?, es preservar la vida de las personas. El galpón no va a ser muy usado, mientras que un centro comercial puede tener muchas personas, ¿verdad?
Entonces, no es lo mismo diseñar distintos tipos de estructuras. Además, hay edificios que son muy importantes que estén funcionando después de un sismo, por ejemplo, los hospitales, las estaciones de bomberos, y esos tienen una importancia mayor. Porque si es que eso deja de funcionar, entonces pueden haber problemas, digamos, de cómo se reacciona a un terremoto. Entonces, básicamente la norma es aquí. Teniendo en cuenta que el edificio va a ser diseñado dependiendo de distintas características, entonces hay distintos objetivos de diseño. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que están ahí son los objetivos de diseño. Lo que quiere la norma son tres, en los cuales vamos a ir aumentando la magnitud del sismo. Entonces, para sismos pequeños vamos a tener un diseño, o sea, un objetivo, y para sismos intensos vamos a tener otro objetivo de diseño. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos gustaría. Entonces, el primer objetivo de diseño para sismos muy moderados es que la estructura se indemne. ¿Ok? Entonces, si aquí tengo un sismo muy pequeño, ahora bien, si es que tengo un sismo un poco más grande, lo que yo esperaría es limitar, como dice ahí, limitar el daño a elementos no estructurales. ¿Ya? Esto es para un sismo relativamente moderado. ¿De qué hora hablamos cuando se trata de poder? Ese es un problema súper importante de la norma chilena, y es que los distintos sismos no están especificados. Normalmente los sismos en otras normas, como por ejemplo la estadounidense, se miden como sismos que tienen una probabilidad de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, un sismo de diseño puede ser un sismo con probabilidad de ocurrencia de 10% en 50 años. ¿Qué significa eso? Que yo estoy parado en este momento y hay un 10% de ocurre un evento de esas características en 50 años. Sé que, por ejemplo, hay un evento que se define por 5% en 50 años, significa que la probabilidad es menor de que ocurra, entonces el sismo significa que es mayor. ¿Ya? Entonces se definen así. Esa probabilidad de 10 en 50 años, de 5 en 50 años, tiene un parámetro asociado que es el periodo de retorno. ¿Ya? Entonces, un periodo de retorno son 475 y otro es 2550. Entonces, ese periodo de retorno está definido en algunas normas, pero la norma chilena no está explícitamente definido. De hecho, en las memorias de cálculo, si ustedes ven, se dice de dos cosas. Siempre en la memoria de cálculo, como para poner como el parche de la herida. Es como, esos son los objetivos, pero no se define explícitamente qué es lo que son sismos pequeños, medianos e intensos. Entonces, ahí hay un parche de herida. Y el otro también que dice las memorias de cálculo es que el estado del arte no permite asegurar que siguiendo la norma se va a cumplir el objetivo, porque hay cosas que aún no se conocen. Entonces, porque en el fondo aún no conocemos cómo se comportan los materiales de manera exacta, hay mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces siempre si tocan un cálculo que ustedes vayan a leer, van a tener esos dos como peros. ¿Ya? Y es porque no está bien definido qué es lo que es un sismo intenso o un sismo leve. Entonces, para un sismo intenso, que dice, es evitar esfuerzos. Pero la experiencia te dice que, por ejemplo, el sismo del 2010 en Santiago, como en Chile, fue este. Hay consenso en esto. Fue un sismo de elevada magnitud, un terremoto. Pero los sismos que tenemos, no sé, un terremoto de un grado 6.5, incluso un grado 7, estarían en esta categoría. Pero no está definido como estrictamente. ¿Ya? Entonces, si que hay un sismo severo, como el del 2010, y su estructura no colapsa, entonces están dentro de la norma, no tienen ningún problema judicial. ¿Ya? Si es que tienen, por ejemplo, un sismo grado 7 y se trizan algunos tabiques, tampoco hay problema, porque está limitando el daño a elementos no estructurales. ¿Sí? Y si es que hay un sismo muy pequeño y tienen un daño estructural o no estructural, entonces pueden tener problemas. ¿Ya? Porque no cumplieron con el objetivo de diseño. Entonces eso es lo que más o menos la norma, siguiendo la norma, lo que uno
cumpliría. ¿Ya? Entonces, siendo ese estándar mínimo, uno debiese asegurar que esto es básicamente la primera cosa que tenemos que tener en claro. Entonces, para partir, depende de dónde yo voy a construir mi edificio, depende cuál va a ser el diseño y también depende del nivel de intensidad, cuál es el desempeño que tiene que tener mi estructura en cuanto a su comportamiento sísmico. Como ustedes saben, existe una norma, o sea, ustedes tienen cargas que vienen de distintas naturalezas, ¿verdad? Cargas muertas, por ejemplo, que son el peso de los materiales, el peso no sé, de los cielos falsos, que es un peso adicional. También tienen cargas de uso, por ejemplo, en donde habitacionalmente, por ejemplo, en sus departamentos hay como una carga, creo que es del orden de las 200 kilos por metro cuadrado, pero en los pasillos se usan 500, porque son zonas de aglomeración de personas, lo mismo que los barcos. Entonces, ustedes, dependiendo de dónde están ubicados, tienen que cargar su estructura de distinta manera. Pero a nosotros nos importa particularmente esta que está acá, ¿verdad? Que son las fuerzas sísmicas. Fuerzas sísmicas en dos direcciones de análisis, que son en dirección X y en Y, o sea, arbitraria como ustedes lo definen. Y hay combinaciones de carga en donde desde la 4 a la 7 son combinaciones que básicamente nos van a fijar, nos van a hacer diseñar los elementos estructurales. ¿Ya? Estas cargas van a tender a ser mayores, ¿verdad? Porque tengo mayores factores de multiplicación en las cargas muertas y en las cargas vivas. El 7 y el 9, perdón, desde el 8 hasta el 11, hay menores factores de multiplicación, ¿verdad? Entonces uno esperaría que las fuerzas que están acá sean menores y no vayan a ser las que vayan a controlar el diseño. Estas que están acá sí son muy importantes. ¿Alguien me puede decir para qué son importantes estas combinaciones de carga? Para los momentos, si tiene que ver con los momentos. Carga sísmica, bueno, hay carga sísmica. Pero yo creo que si trabajan como estructurales, ustedes van a, más de una vez, van a tener problemas, por ejemplo, con el diseño de la fundación. ¿Ya? Porque las fundaciones, hay un problema cuando las fundaciones se levantan. ¿Ya? Y lo que sucede con esto es que la carga vertical va a estar minorada, mucho. Entonces, digamos, la componente vertical que impide que se levanten las fundaciones va a ser menor, entonces va a haber unas probabilidades de que se levanten. ¿Ya? Esto es un problema. Cuando tengan fundaciones, esto puede ser un problema, va a tener que ser fundaciones más grandes para evitar estos obstáculos. ¿Por qué hay una diferencia de factor desde aquí hasta acá? Porque como ustedes pueden ver, existe una componente en X horizontal, una componente en Y horizontal y no está la componente vertical, ¿verdad? Entonces, estas combinaciones lo que se busca hacer simplificadamente es poner una componente vertical que tiene una aceleración hacia, digamos, en contra de la gravedad de aproximadamente un 10%, simultáneo con el sismo. Entonces hay una componente vertical, esto es una fundación. Si es que el suelo se mueve hacia abajo, la fundación va a perder, digamos, su capacidad de hacer fuerza hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí está incluido ese efecto. Entonces, esto es importante para las fundaciones y también puede ser importante para elementos que trabajan más la tracción. Por ejemplo, columnas del nivel armado que pueden ser traccionadas, entonces esto nos va de alguna forma a limitar el refuerzo longitudinal. Entonces, teniendo en cuenta que hay distintas cargas, pueden ser cargas verticales como vivas, muertas, de nieve, sobrecarga de techo, etc. Hay que considerar una masa sísmica para hacer el análisis estructural. ¿Ya? La masa sísmica, en el fondo, si se multiplica la masa por la aceleración, les va a dar el corte de diseño, ¿verdad? Entonces es importante cómo ustedes definen esa masa sísmica. Para edificios convencionales como habitacionales, oficinas, la masa sísmica se considera como el peso muerto, vale decir, el peso de los materiales, más todo lo que tiene la estructura, ya sea no estructural también, más un 25% del uso de las cargas vivas. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice ahí es que el peso sísmico para estructuras convencionales tiene que ser D más 0.25 L. ¿Ya? Esa es la masa sísmica que tienen que considerar para edificios convencionales. ¿Ya? Eso es para edificios normales. Pero, por ejemplo, cuando se espera que haya aglomeración de personas, que puede ser, por ejemplo, un centro comercial, ¿verdad? Hay muchas personas. Esto que está aquí debe ser incrementado al menos al 50%. ¿Ya? Porque es más probable que existan personas cuando ocurra un sismo. Dime. Que las cargas D y L son, en general están en, como en
fuerza partido en área. Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo la considera? ¿Tiene que hacer una conversión? Es que lo que pasa es que tú, por ejemplo, si es que tú tienes un... Supongamos, voy a hacer pensemos que esto es... Estamos en un programa de análisis estructural, ¿verdad? Entonces tenemos un edificio de varios pisos. Supongamos que es de varios pisos, ¿verdad? Con alto eje resistente. Y supongamos que esto es Z, esto es X. Si que tú lo ves en planta, tú vas a tener algo como eso. Estas son las columnas. Cuando lo ves en Y, ¿sí? En realidad, bueno, no importa la columna, pero tú cuando lo ves aquí, tú ves una planta. ¿Ya? Esto que está aquí, una losa que después eso, para la última tarea lo vamos a hacer. ¿Ya? Aquí tienes una losa, estos son muelas con elementos de área. De área normalmente de tipo chef. ¿Ya? Estos son membranitas, ¿verdad? Entonces, cada elemento tiene una área. Y tú a este elemento chef le puedes asignar una carga del tipo la fuerza por metro cuadrado. Entonces, la norma te dice, por ejemplo, que, no sé, supongamos que aquí, supongamos que eso es pasillo y esto es habitación, por ponerte un ejemplo. Entonces, en este punto de aquí, tienes que poner 200, no estoy totalmente seguro, pero usted que hacer lo que sí, kilos por metro cuadrado. Aquí, en los pasillos, tendrías que poner 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y eso es la carga viva. Entonces tú seleccionas los elementos que quieres cargar y les pones justamente una carga por unidad de área. Y el programa, como conoce el área de cada uno de los elementos, lo va a multiplicar por su área y va a tener el peso, digamos, o la masa, finalmente, dependiendo de la superficie que está abarcada. ¿Vale? Entonces, si tú tienes elementos de área, tú puedes poner directamente esta unidad. Tú tienes elementos de línea, un elemento frente, ahí puedes poner por línea. ¿Ya? Normalmente lo que se hace cuando se hace un elemento, un modelo 3D, es agregar la superficie y agregar cargas por unidad de superficie. ¿Sí? Nos dice que te responde un poquito la duda. Entonces es como que el programa estaría considerando como que la losa tiene como una cierta masa luego de aplicarle todas las cargas. O sea, la losa tiene una densidad. Sí. ¿Ya? Y la densidad son toneladas por metro cúbico, ¿verdad? Pero cada uno de estos elementos va a tener un espesor. Entonces, eso va a tener una carga de área. Y cada elemento de área va a tener un área, y eso tiene tres componentes dimensionales, y cada cuadrito va a tener cierta masa. Y esa masa la calcula automáticamente el programa. Porque conoces la geometría de tu modelo. Así como tú conoces el área, y tú puedes agregar áreas adicionales. O sea, cargas adicionales. Entonces, todo esto es de manera automática. ¿Sí? Entonces, no hay tanto problema. Y después tú conoces cuáles son las cargas L, cuáles son las cargas muertas, y simplemente las combinas para sacar cuánto es el peso. Entonces, todo esto es bien automático. Entonces, lo que es importante es que para edificios habitacionales, la masa sísmica se define como carga muerta más la carga viva. Esto es de uso. Si es que, por ejemplo, están en un estadio o están en un centro comercial, esto aumenta a 50. ¿Ya? Esta carga muerta es el peso propio de los elementos estructurales más todos los elementos no estructurales. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú estás modelando este edificio que está acá. ¿Ya? Tú al programa le pones los elementos estructurales que serían la losa con su encerradura, ¿no? Pero además de eso, por ejemplo, esta sala tiene el piso, estos cuadraditos, ¿verdad? Entonces tú, de alguna forma, tienes que requerir de decir, va a tener cierto sueldo, o sea, su superficie son estos datos. Tú sabes cuánto es el peso y tienes que agregar el peso propio una carga que represente
este material. ¿Ya? Lo mismo, tú sabes que arriba va a poner un cielo falso, entonces también tienes que agregar ese peso en el modelo. Entonces eso viene dado todo por arquitectura. Entonces, peso de los elementos estructurales que están en el modelo resistiendo las fuerzas, además de elementos no estructurales. Entonces, por ejemplo, si es que tú sabes que en un lugar, por ejemplo en la biblioteca, tú sabes que van a haber libros, que son más o menos pesados. Entonces tú sabes más o menos dónde concentrar la masa adicional de tu modelo. Entonces eso es parte de proyectar cómo va a ser usado el edificio en el futuro. Pero lo importante de este D es peso propio de los elementos estructurales más elementos no estructurales. Es todo lo que tenga un peso y que esté fijo a la estructura. ¿Vale? Bien. También nosotros vimos hace un tiempo que cuando vimos una pequeña clase de respuesta no lineal de estructuras, ¿verdad? Nosotros vimos que si tengo un corte, un F, que tengo una deformación, si yo considero un elemento que es lineal, que nunca entra en rango inelástico, se va a comportar como una cosa lineal, ¿verdad? Las estructuras no son así, ¿por qué no es así? Porque yo diseño para que haya daño, ¿verdad? Estoy permitiendo el daño. De alguna forma la norma me permite daño, lo que significa que mi curvita que viene por aquí en algún momento va a fluir y va a tener una deformación máxima, ¿verdad? Y aquí hay una fuerza de influencia. Entonces, la diferencia entre cuánto yo una fuerza elástica la divido por un factor de reducción y diseño con esta resistencia. Eso es lo que nos está permitiendo la norma. Cuando hacemos esto, lo que nos está diciendo la norma es que sí, diseño con una fuerza elástica menor, pero como consecuencia la estructura va a tener daño. Eso es lo que nos dice. Y tenemos que nosotros asegurar que sí, va a existir daño, pero nuestra estructura se va a poder deformar suficiente para resistir la deformación inelástica. ¿Sí? Y ese factor R, que está aquí, refleja algunas cosas de los sistemas dinámicos, que son, por ejemplo, la absorción o disipación de energía. Recuerden que el área encerrada bajo una curva son energía disipada por los sistemas estructurales. Y, por ejemplo, ¿por qué se considera? Por ejemplo, hay una sobreresistencia asociada al sobredimensionamiento de las secciones, al trabajo de elementos no estructurales también, y porque hay elementos que son mejor considerados en diseño. Recuerden que, por ejemplo, ustedes tienen una calidad de materiales. Por ejemplo, un hormigón G25 implica que con un nivel de confianza del 90%, mi fuerza va a ser, mi resistencia va a ser mayor que 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero es un nivel de confianza. Y está diciendo que con probabilidad del 90% su resistencia va a ser mayor. Significa que su estructura tiene más resistencia que la que ustedes están usando, con mucha probabilidad. Entonces, la norma nos va a permitir un diseño elástico de los elementos, pero mediante un factor de reducción nos va a permitir reducir la fuerza de diseño, considerando que va a haber ductilidad de la estructura. ¿Sí? Y la ductilidad va a depender del tipo de estructura que ustedes estén considerando, si es que es de marcos, si es que es de pórticos, si es que es de muros o marcos concéntricos. Y aquí hay una tablita en donde ustedes, por ejemplo, van a hacer un edificio de muros de hormigón armado. ¿Ya? Entonces viene la tablita, viene aquí, dice muros y sistemas arrastrados, muros de hormigón armado, por ejemplo, y le dice que ustedes pueden usar un factor R7 si es que hacen un análisis estático, o 11 si es que hacen un análisis modal espectral. Mientras más alto se crea, menor es la fuerza elástica. Menor es la fuerza de diseño que tú estás usando para diseñar la estructura. Pero mientras más grande sea R, también implica que tu estructura tiene que tener una mayor capacidad de deformación inelástica. ¿Ya? Entonces, en el fondo, entre la norma más me permite esta reducción, yo más tengo que dar capacidad de deformación inelástica. Ese es lo que tú estás dando por reducir la fuerza sísmica.
Entonces, por ejemplo, tú tienes pórticos de acero, marcos corrientes, intermedios y especiales. Lo que hace esto es que su ductilidad sea cada vez mayor. O sea, mayor ductilidad permite un aumento en el factor de reducción. ¿Por qué me permite ese factor de reducción? Porque este valor va a ser cada vez más grande. ¿Ya? O sea, mayor ductilidad, la norma me permite reducir más la fuerza de diseño elástico. ¿Ya? Todo esto es un diseño elástico. ¿Ya? Si bien yo sé que mi estructura se va a comportar de manera inelástica, el diseño es considerando comportamiento lineal elástico. ¿Vale? Entonces, eso es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren diseñar un elemento de hormigón armado, ya sea pórtico o sea de muros, pueden ver que aquí hay hormigón armado, siempre pueden usar un valor de 7 u 11, dependiendo del tipo de análisis que ustedes van a hacer. Si es que hacen acero, entonces va a depender del tipo de marco que ustedes están construyendo. Aquí pueden ver que aumenta la capacidad de ductilidad, por lo tanto aumenta la reducción que yo puedo hacer para hacer el diseño. Entonces hay dos factores, ¿verdad? Porque la norma permite dos tipos de análisis sísmicos. Uno es el análisis estático con el R o el R0 con el análisis modal espectral. Lo que más se usa en la práctica profesional es hacer un análisis modal espectral. Y aquí es lo que yo les voy a pedir para la última tarea. Bien, entonces se entiende el factor de R, ¿verdad? Debido a que yo tengo ductilidad, puedo reducir la fuerza de diseño, pero tengo que asegurar de que la deformación que me dé el análisis sea posible de resistir. Además, es necesario en la etapa de diseño asegurar que las deformaciones que me va a producir el sismo no sean demasiado grandes. ¿Ya? Y aquí hay un numerito que es súper conocido para todos los ingenieros que diseñan edificios, que es del 2 por 1000. ¿Ya? El drift de 3 pisos vale decir cuánto se mueve el centro de masa entre 2 pisos consecutivos relativos uno a otro, para decir la deformación del drift no puede ser mayor que el 2 por 1000 de la altura. ¿Ya? Si es que la deformación les da un poco más grande, lo que hay que hacer es rigidizar el piso. ¿Ya? ¿Cómo se rigidiza el piso? Haciendo que los elementos estructurales sean más rígidos, aumentando su sección, su inercia, etc. ¿Ya? Eso es en los centros de masa. Cuando ustedes tienen dos pisos que son tridimensionales, tienen un piso inferior y uno superior, el 2 por 1000 es con respecto al centro de masa, que es lo que está al medio, ¿verdad? En las dos direcciones de análisis. Eventualmente, esto puede deformarse en esa dirección y además el piso de arriba puede tener una torsión. ¿Sí? Y esa torsión está limitada a que el aumento adicional por torsión no supere en 1 por 1000 lo que ya se había desplazado los centros de masa. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, la deformación máxima en cualquier punto de su planta puede ser a lo más de un 3 por 1000. ¿Ya? Centros de masa 2 por 1000 y a lo máximo en las esquinas, por ejemplo, de un 3 por 1000. Si es que la deformación es mayor, entonces hay que rigidizar el sistema estructural. Entonces, los métodos de análisis, ¿verdad? Ustedes básicamente van a tener un espectro de diseño o una fuerza, un corte de diseño, y tienen que ver qué fuerzas provocan el sistema estructural, y se puede hacer mediante el método de análisis modal espectral o el método de análisis estático. Vamos a partir con el análisis modal espectral, que es algo que ya hicimos la clase pasada y que espero que ya esté más o menos claro. Lo hicimos a mano, ¿verdad? Pero afortunadamente no hay que hacerlo casi nunca a mano, porque los programas de diseño estructural, como está ahorita, lo hacen de manera automática. Entonces, básicamente lo que hace el análisis modal espectral es lo que hemos visto, ¿verdad? Que tengo un sistema de múltiples grados de libertad, hago una reducción, hago un desarrollo modal, con los coordenadas modales calculo las deformaciones, por ejemplo, de cada uno de los modos, y después las combino. Y después saco fuerzas, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, para el análisis modal espectral lo que estamos viendo cómo se distribuye la masa, cómo se distribuye la rigidez, sacamos las formas de vibrar y cómo eso va a deformar la estructura por la deformación de la fuerza. El análisis estático también se puede usar, pero para ciertos tipos de estructuras, que son estructuras que son regulares, que son relativamente bajas, y eso, que sean regulares y bajas.
pero que no es tan común en Chile. ¿Ya? Pero entonces se hizo la altura. Pero regular, no, pero en realidad tengo que pensar más en la regularidad. Por ejemplo, tú tienes algo como los típicos edificios habitacionales son del tipo, ¿verdad?, una torre, y abajo tienes, por ejemplo, una cosa así, ¿verdad? Eso ya no se puede diseñar porque no es regular a la altura. Ah, tendría que ser recto. Claro, una planta, digamos, un rectángulo hacia arriba. Entonces, cualquier cosa, o que tenga, por ejemplo, puede venir por acá, ¿verdad? De repente puede haber un subterráneo. Tampoco es regular en la altura. Porque, claro, hay una discontinuidad geométrica. ¿Ya? Entonces, sí, si yo tengo una pieza rectangular o una casa, por ejemplo, no hay ningún problema, pero cuando tengo edificios que tienen, por ejemplo, abajo, no sé, locales comerciales o algo así, ya no entra en la categoría. Y la verdad es que hacer un análisis, si es que yo hago un modelo numérico de un edificio, es más fácil pinchar un análisis de modelo espectral que definir todos los parámetros de un análisis interno. ¿Ya? Entonces, bien, entonces para hacer el análisis de modelo espectral, recuerden que tenemos que hablar las propiedades para decir calcular las matrices de masa y rigidez, esto lo hace el programa directamente. Calcular los modos de Dirac, esto lo hace el programa directamente. Calcular los valores máximos de cada modo, también lo hace el programa directamente. Y los combina, por ejemplo, haciendo CQC, también lo hace el programa directamente. ¿Sí? Entonces todo esto lo hace, ustedes dibujan la geometría, asignan las propiedades, asignan la masa y pueden directamente hacer un análisis modelo espectral simplemente definiendo. ¿Ya? ¿Sí? Siempre como que dicen que como que el SAP como que nos va a tirar un montón de resultados, pero nosotros como que tenemos como saber si eso está bien o mal. ¿Cómo nosotros podríamos saber si está haciendo bien el análisis? Hay varias formas de ver. Primero, una forma de ver, cuando tú haces un análisis modelo espectral, puedes ver los periodos, ¿verdad? Los periodos, hay algunas fórmulas que te dicen más o menos, dependiendo de la altura y el tipo de piso, entre qué periodos debes tener tu estructura. O sea, por ejemplo, hace un edificio del millón armado de muros de 15 pisos, uno esperaría un periodo cercano al segundo. Si es que te da un periodo fundamental 0.2, ahí hay un problema. ¿Sí? Entonces, hay fórmulas aproximadas que te permiten saber eso. Si es que te da, por ejemplo, un periodo 0, un periodo infinito, eso está directamente mal porque hay problemas de movimiento rígido. También, los programas te permiten visualizar la forma modal. O sea, te muestra un periodo y te muestra la deformada. Y uno viendo la deformada puede ver si es que tiene sentido ese valor. Que a veces puede ser, te da un periodo tanto, tú ves cómo se visualiza la deformada de la estructura, la forma modal, y ves algo que no tiene sentido, porque por ejemplo hay un nodo que no está conectado, ese nodo es el que está vibrando. ¿Ya? Entonces esas son algunas formas de verlo. La experiencia te va a dar ciertas luces, pero hay relación entre la altura y los periodos, como para tú saber más o menos los rangos. ¿Ya? Entonces, si conoces un edificio de, no sé, 10 pisos y te da un periodo de 3 segundos, como que no. ¿Ya? Entonces ahí probablemente hay un error en la definición de tu modelo. ¿Vale? Sí. No sé si hay todavía alguna luz, digamos, de la respuesta, pero sí siempre hay que confirmar. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, se pueden hacer un modelo muy completo y puedo hacer un modelo, por ejemplo, de masas concentradas, considerando la rigidez de los pisos y las masas que hay en los pisos y ver si es que van más o menos de la mano. También hay formas de verificar que eso esté bien hecho. ¿Vale? Entonces, esto se define en el programa y se ejecuta. Para nosotros hacer un análisis modal espectral, entonces para un análisis modal espectral, necesitamos básicamente descomponer U en eso, ¿verdad? En dirección de análisis. ¿Sí? Y yo para calcular esta interna necesito saber los valores máximos, ¿verdad? Entonces, yo conozco la matriz de modo y necesito conocer los valores máximos de los modos, ¿verdad? De esa forma yo los puedo combinar con mi matriz de modos y puedo ver cómo se forma realmente la estructura, ¿verdad?
¿Por qué necesito yo los máximos? Pues como yo conozco esto, por lo tanto, esto sale de por un espectro. ¿Sí? Si yo conozco un espectro de diseño, entonces yo puedo estimar cuánto valen estos valores, dependiendo de dependiendo de los periodos. Entonces aquí tengo los periodos, ¿verdad? Los periodos naturales. Voy a tener un espectro de diseño que normalmente para esta norma es algo así. Aquí voy a tener yo un valor espectral. Y dependiendo de cuál es mi periodo, yo puedo estimar cuál es la máxima amplitud, ¿verdad? Conozco cuánto vale la máxima amplitud, lo multiplico con un factor de participación modal y obtengo cuánto vale. De esta forma yo puedo sacar la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Definir el espectro de diseño. El espectro de diseño está dado por esto que está acá. ¿Ya? Esa es la fórmula. Esta fórmula, si ustedes la calculan todos los parámetros, que voy a variar cuál es uno por uno, les va a dar una figura como esta. Este es el espectro que ustedes van a diseñar. De aquí va a salir el corte máximo, las deformaciones, etc. Entonces, el espectro de diseño tiene esa forma. En la forma que es un parámetro S que va a depender del tipo de suelo, que va a multiplicar una sub 0, un alfa, y va a estar dividido por un asterisco por el factor de importancia. ¿Ya? Entonces el S va a depender del tipo de suelo, si es que tipo A, B, C, etc. El A sub 0 va a depender de la zona sísmica. El S depende del suelo. El alfa es un factor de amplificación. El R asterisco es un factor de reducción. Como la cortina, como. Sí, la de ese lado, para que se pueda ver un poco, que no se vea bien la que Ya. Bueno, hay que por eso que. Ya. Si cierto, vamos a ver un poco. Ya. Entonces, factor de amplificación, un asterisco, este va a ser el factor de reducción. Y Ese R es distinto al R que habíamos visto. sí, para calcular este R asterisco se ocupa el R anterior. Ya. ¿Ya? Entonces este es el factor de importancia. Ya, entonces, dependiendo del suelo, voy a tener un S que va a variar, digamos, entre 0.9 hasta 0.5. Hasta 0.9 hasta 1.5 de amplificación. Esto ya sabemos que va a ser 0.2, 0.3 o 0.4 G, dependiendo de la zona sísmica 1, 2 o 3, ¿verdad? El factor de amplificación va a depender de parámetros del suelo, ya vamos a ver cómo se escribe, y también de los periodos que estoy analizando, digamos, del dominio de los periodos. El R, el factor de reducción, va a depender del tipo de estructura que yo estoy construyendo, entonces si es que es un edificio de unidad armada o de acero van a ser distintos. Y aquí va a entrar el R sub 0 que vimos antes. Y el factor de importancia va a depender de la importancia de la estructura. Si es que es, por ejemplo, un galpón para guardar cosas es más importante que si es que un hospital. ¿Ya? Entonces, si es que un hospital, este factor va a ser de 1.2, si es que un edificio habitacional va a ser de 1. Si es que una estructura que no importa, va a ser de 0.6. Profe, Sí. ¿el factor S empleado por el mecánico de suelo? El mecánico de suelo te dice el tipo de suelo. Y ya vamos a ir para allá. Entonces, vamos a llegar, ¿ya? Entonces, el factor I va a depender del tipo de estructura, ¿sí? Entonces va a ser 0.6 hasta 1.4. Entonces, si es que yo, por ejemplo, estoy construyendo una estructura que, entre comillas, no importa mucho, como para, por ejemplo, guardar, no sé, partos de lo que sea, o más bien donde no va a haber gente, entonces puedo usar un factor 0.6. Si es que yo ocupo un edificio de oficina o habitacional, el factor vale 1. Si es que yo diseño, por ejemplo, el lugar donde hay muchas personas como un estadio o centro comercial, factor de 1.2. Y si es que yo, por ejemplo, estoy diseñando un hospital que va a ser importante después de un sismo, también 1.2.
Pero, bueno, que podemos fuera, pero por ejemplo, si un silo de ácido, entonces, al final eso no es utilizado por personas tampoco y es de uso temporal, pero tiene un gran nivel de importancia. Claro, ahí habría que ver un factor más grande. Eso siempre viene del criterio de quien diseña. Entonces, pues, claro, no es absoluto, uno entra como en... Sí, o sea, por sí que decir, un silo para almacenar ácido donde la falla pueda presentar un riesgo para la sociedad por derrame de elementos tóxicos, entonces sí es importante. O sea, en la memoria capturaría como que especificar eso. Y justificarlo. Sí, entonces esta estructura por ejemplo, esta estructura se considera un factor de impureza 1.2 porque la falla podría provocar problemas graves. ¿Ya? Eso es parte del criterio, entonces que algo como eso, yo iría por un factor de importancia alto. ¿Sí? O no sé, qué sé yo, un reactor nuclear, por ejemplo. No hay tanta gente, pero es muy importante que no falle, ¿verdad? Porque puede producir, no sé, una represa. ¿Verdad? No hay gente, pero las consecuencias de su falla son muy importantes. ¿Ya? Entonces, las cosas que son importantes, que pueden ser muy peligrosas en su falla, también son muy importantes en este sentido. ¿Ya? Estructuras normales como edificios habitacionales o oficinas, factor de 1. Universidades, por ejemplo, ¿ustedes cómo las pondrían? ¿Qué factor de importancia? Con el 3, ¿verdad? Sí, Porque es un gran número de personas. Es probable que si ocurre un sismo a las 11 de la mañana esté lleno, ¿verdad? Entonces también es importante. Un hospital también es importante porque después tiene que estar funcionando después de un sismo. Lo mismo los bomberos, por ejemplo, los puentes, por ejemplo, también son importantes. Porque cuando fallan, o sea, los puentes tienen que estar operativos después de un sismo. De hecho, lo que pasó en el 2010 fue súper grave, fue que los puentes fallaron y Chile se desconectó. ¿Verdad? Entonces ahí también es parte del criterio. ¿Sí? Estructuras normales, habitacionales y oficinas, 1, siempre se usa 1. ¿Ya? Centros comerciales, street center, supermercados, 1.2 y cosas que son peligrosas que fallen, 1.2 también. ¿Ya? Fíjate si que tú estás en el campo y vas a hacer un galpón para guardar papas. Hoy ahí uno podría usar un 0.6. ¿Ya? Porque si bueno, se falla, bueno, no es tan grave. Entonces, yo no haría con 0.6 de todas formas, pero se puede. O sea, Esos edificios como que no se diseñan en verdad. Claro, porque la TS está al final no se dice. ¿Ya? Entonces estoy primero, el factor I. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué está el 3 y el 4 si al final el factor siempre vale 1.1? Porque la categoría de edificio es distinta. Porque no es lo mismo, o sea, el factor es el mismo, pero la funcionalidad del edificio de una universidad no es la misma que de un hospital. Es simplemente para hacer la distinción. No es el mismo centro comercial que un reactor nuclear. Se considera el mismo factor, pero son categorías distintas. Porque simplemente para generar dos prioridades del mismo valor. Ya sabemos. No es un error que sea el mismo valor, es simplemente para distinguir las dos estructuras. Entonces ya tenemos un factor, ¿verdad? El factor de importancia va entre 0.6, normalmente es 1 y puede ser hasta 1.2. Después la zona sísmica, ¿verdad? Nosotros sabemos que Chile está dividido en 3 zonas, ¿verdad? Zona 1, 2 y 3. Zona 1 era más hacia el mar, zona 3 más hacia la cordillera, ¿verdad? Y más hacia la cordillera hay una mayor amenaza. La 3 no está más cerca del mar. No, la 3 está más cerca de la cordillera porque el área de subducción está bajo la cordillera, donde se generan los sismos de interplaca. La placa está bien. Lo que pasa es que Chile es apenas 2. Ya. Entonces 1, 2 y 3. ¿Sí? O sea, si ustedes ven Chile, izquierda derecha. Pero si ustedes ven, o sea, por ejemplo, aquí está la playa, digamos, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, la placa de Nazca subductación. ¿Sabes la norma que es la zona 3 en la zona de la costa? ¿Seguro? Sí, acá. ¿La 3? Ah, quizás lo tengo el conceptual, pero lo corregí bien. Ah, mira, me equivoqué, no está bien. Pero si tienen que dar derecha, ustedes pueden ver el mapa y ver dónde está su punto y al final hay una tabla que dice las ciudades. Es que se supone que la subducción es mayor la aceleración. Que yo tenía pensado que los sismos interplacas estaban más bajo la cordillera, pero es una deformación que tengo yo de hace mucho tiempo. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes van
al mapa y sale ahí la. Sí. Normalmente en el informe de mecánica de suelo también sale cuál es la zona sísmica. ¿Ya? Está geográficamente ubicado y además hay una tablita donde salen las ciudades. En la norma están las ciudades con su zona sísmica. Entonces ahí ojalá no se equivoquen como yo. Pero bueno. Entonces ahí está ese factor, ¿verdad? Ahí está la aceleración, el factor del DG. ¿Sí? Entonces la zona sísmica va creciendo. Y aquí mira, aquí dice que se ha aplicado un sismo severo con baja probabilidad entre un 5 a un 10% de excedencia en los 50 años. Pero la diferencia entre 5 a 10% es gigante en términos de periodo de retorno. Uno es del orden de los 450 años, pero este es de 450 años y este es como de 2500 años. Eso sería como el único punto de la norma que como que categoriza los sismos. Sí, pero en algunas normas te dicen que el sismo severo es este. Entonces es un dato, pero aquí cuando hay un rango que es súper amplio. Y eso es un poco gris. ¿Ya? Entonces, No me quedó claro eso. O sea, que la probabilidad del sismo. ¿qué cosa? ¿Esto? Sí. A ver, tú O tienes sea, una el entrada. periodo de retorno. Hay formas de calcular el periodo de retorno asumiendo que esto se comporta como una distribución Poisson. Hay un lambda, que es la recurrencia anual. Si es que tú eso lo divides, te va a dar como un periodo de retorno. Entonces, si es que algo más probable de ver, o sea, según nuestra experiencia, hay más sismos leves que sismos elevados, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que haya más probabilidad de que ocurra? Significa que este número es mayor. Aquí estamos viendo una ventana de 50 años. ¿Ya? Si es que hay un 10% de posibilidad de que ocurra, entonces ese sismo es más leve que uno que hay una probabilidad de 5 en un día. Ese 5% claro, es 50 años. De 50 años, siempre. Siempre de 50 años. Y cuando habló de una magnitud de 2000 años, como que eso es una forma. Ya, pero entonces, por ejemplo, este de aquí tiene un periodo de retorno de 450 años. ¿Qué significa eso? Que cada 450 años ocurre ese evento. ¿Ya? Este tiene una probabilidad de un tiempo de retorno de 2500 años. ¿Qué significa eso? Que cada 2500 años se ve entonces es mucho más frecuente que este. Igual son más frecuentes los que tienen magnitud un poco más baja. Se dice más o menos la forma de verlo. Hay las probabilidades eran independientes. Por ejemplo, si mañana ocurre un sismo del 10%, eso no indica que van a pasar la misma cantidad de años que no lo ocurre el otro. Las probabilidades que están dadas en las normas normalmente son sismos. Ya. Vale decir, lo que yo observo ahora no importa, desde ahora adelante está esa posibilidad. Hay gente que postula que tienen que ser con memoria, entonces dado que este sismo ocurrió hace 400 años, por ejemplo, es probable que dentro de 50 años ocurra. ¿Sí? Pero eso no se ve aplicado en las normas, porque las distribuciones que se usan, que son las de Poisson, son distribuciones sin memoria. Hay gente que postula que tienen que tener memoria. ¿Ya? ¿Por qué no tienen memoria? Porque lo que nosotros hemos visto es muy poco. Tenemos registros de muy pocos años, considerando que hay tiempos de retorno de los miles de años. Profe, y cuando pasan los 50 años de la vida útil del edificio, que sale ahí, que ahí no es como, ¿qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que se supone que uno diseña un edificio que dure 50 años, esa es como la vida útil. Después de los 50 años, si se cae uno ya se la da mal. No, o sea, no necesariamente, pero ya cumplió su vida útil, entonces hay otras cosas más que suceden. Los que son edificios que son muy viejos, por ejemplo, empiezan a fallar de otras formas. Por ejemplo, las cañerías empiezan a armar, ¿verdad? Eso significa cambiar todo el sistema, las secciones también se empiezan a oxidar, por ejemplo. Entonces hay otro tipo de fenómenos. ¿Ya? Entonces tenemos otro parámetro que es la sub-0. Tenemos un factor de amplificación que es este alfa, que va a depender de un parámetro de sub-0 y P. Entonces tenemos aquí el alfa. Entonces, el A sub-0 es un número, ¿verdad? Tenemos un número y aquí son números, un número simplemente. Ahora ya sabemos cuánto es. El alfa según eso es 1.4,5 sub n A sub-0 elevado a p. Entonces, de su n es la ordenada, es el eje X del gráfico de allá.
Entonces parte en 0 y, por ejemplo, puede terminar en 5 segundos y tiene toda una coordenada. Los parámetros P sub 0 y P sub 0 también dependen del tipo de suelo. ¿Ya? Entonces, T sub 0, P y S dependen del tipo de suelo. ¿Vale? Y con eso yo puedo evaluar tu estaca. El TN como que se sacaría del SAT. El TN es el que te dice, claro, el que te dice el programa. Entonces te dice, este edificio tiene un periodo, tiene muchos periodos. El primero es 1, después 0,9, 0,8, y eso es lo que se puso. Claro, exactamente. Entonces el T sub N es el periodo, el modo N. ¿Sí? Y tú consideras tantos modos como sean necesarios. Entonces tenemos eso. Y esta es la tablita donde salen todos los valores. Entonces, ustedes hacen la mecánica de suelo y el mecánico de suelo les va a decir tu tipo es tipo C. Su suelo es tipo C, entonces para evaluar esas ecuaciones, tú tienes cuánto vale S, cuánto vale el T sub 0, cuánto vale el P. ¿Este prima? El que tiene la... Este prima se usa para el análisis estático. Ya vamos a ver qué es lo que es. El N. Y el N, creo que se ocupa en lo que viene ahora, que es el factor alfa. ¿Ya? Pero eso, ahí están los datos que ustedes necesitan para evaluar. Entonces ya tienen ahí un factor de amplificación. ¿Ya? El factor de amplificación, si ustedes lo grafican, va a tener una forma como esta. Porque esto multiplica. O sea, esta forma depende del periodo fundamental, ¿verdad? De la ordenada que ustedes vayan dando. Entonces esta forma la da el alfa. Es alfa multiplicado por una escala. ¿Ya? Entonces esa fórmula que está ahí, esa fórmula que está aquí, tiene esta forma. Y eso multiplica una magnitud, que depende solamente de escalares. ¿Ya? Porque el S es escalar, el A es escalar, S es escalar y S es escalar. Entonces todo esto es un gran escalar que modula una función alfa. La función alfa está acá, tiene la forma que está aquí. ¿Vale? Tenemos eso. Entonces ahí dice alfa por la aceleración, que es el vector de diseño elástico. Y yo eso lo puedo reducir por un factor de reducción R asterisco. ¿Vale? Y el R asterisco se calcula así. ¿Ya? R asterisco es 1 más ST asterisco es el periodo fundamental. ¿Ya? Y una estructura tiene un periodo fundamental. ¿Verdad? Es que tiene más masa asociada. Si ustedes tienen un edificio tridimensional, van a tener dos direcciones de análisis XA, para decir tienen un R en X y un R en Y. Son dos distintos. O sea, pueden ser parecidos, pero son distintos al principio. ¿Vale? Y este es el periodo fundamental. Y este R sub 0 es el que hablamos al principio que está en la tablita. Ya que para aplicar un mago de 11, por ejemplo, entonces, ese R sub 0. Estamos aquí, donde el asterisco es el periodo fundamental. Hay un periodo fundamental en cada dirección. ¿Ya? El R sub 0 es el factor que viene de la tablita que vimos al principio. ¿Te acuerdas que preguntaste que dices que era el mismo? No es el mismo, pero se calcula en función de ese. ¿Ok? Entonces hay uno en cada una de las direcciones. Entonces tenemos, este es un escalar, este es un escalar, este es un escalar y este es un escalar. ¿Verdad? Lo único que depende de la ordenada espectral es el factor alfa de amplificación. ¿Ya? Y eso es lo que da la forma de campanita. Entonces ahí tenemos todos los les quiero mostrar cómo se ven cómo variando los parámetros de los espectros se modifican por ahí. ¿Vale? ¿Se dice eso? Ustedes entonces van a poder considerar cuánto vale todos los U mediante un análisis modal espectral. De todos los U, si tienen los U, pueden multiplicar con la matriz de rigidez, eso tienen los cortes. Y los cortes ustedes los pueden combinar, pero tienen un corte de diseño, ¿verdad? Ese corte de diseño está limitado por un corte mínimo y un corte máximo. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen el análisis modal espectral, les da un corte que es menor que el corte máximo, o sea, el menor que el corte mínimo, usan el corte mínimo que está acá. ¿Ya? El corte mínimo que está acá. Si les da mayor,
que el corte máximo, usan el corte máximo. Entonces hay dos extremos. Ustedes calculan el corte con el software que ustedes estén usando y lo comparan con el máximo y el mínimo, que tiene que estar entre medio del software. ¿Ya? Hay oficinas de diseño que siempre diseñan con el corte máximo, por ejemplo, por seguridad. ¿Puedes explicar eso? No lo entendí. A ver, tú calculas los nodos, ¿verdad? Calculas las máximas coordenadas espectrales usando este espectro, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase pasada. Si tú calculas todo eso, puedes calcular cuánto valen los desplazamientos. Entonces, multiplicas los desplazamientos por la matriz de rigidez, obtienes la fuerza y puedes calcular el corte de todos los nodos, ¿verdad? Si calculas el corte de todos los nodos, después los combinas. Y te va a dar un corte de diseño. Ese corte hay que compararlo, el que te da el programa, hay que compararlo con el corte mínimo y el corte máximo que te da la norma. Tiene que estar entre ese rango. Es decir, que tu valor te da por debajo del mínimo, tienes que multiplicarlo. Si te da sobre el máximo, tienes que dividirlo. ¿Vale? Entonces tienes un rango de posible valor del análisis modal. ¿Vale? Ese básicamente hay que calcular los números. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, voy a poner aquí una estructura que está en un suelo A. Por ejemplo, tengo un factor de importancia de 1, una aceleración de 4 y un periodo fundamental en X de 5 y de 1.5 en otra dirección. ¿Ves? Esa es la estructura. Y en terminal armado, por ejemplo, entonces el R sub 0 vale 11. Entonces yo puedo ir y graficar el espectro. Tienes que seguir sí, tú lo que haces es que grafica el espectro, el número del espectro se lo entrega al programa. ¿Ya? Entonces, el espectro de diseño que les va a dar es algo como esto. Esto es para el suelo tipo A. Entonces, esto que está aquí es el espectro elástico. Y los que están abajo son los espectros de diseño. ¿Ya? Los que están de color rojo y amarillo son los que están divididos por el R asterisco. Y pueden ver diferencias gigantes, digamos, entre uno y otro. Entonces, este es para que su estructura se permanezca elástica, que ustedes ocupan este. Va a decir, van a tener impulsión en rango no lineal. Así que, por ejemplo, yo ahora grafico el espectro para el suelo C. Así ese es para el suelo A, ese es para el suelo C. Está para el mismo rango de frecuencia. Y se pueden ver que esta campanita donde están los máximos, cuando el suelo es más blando, se mueve hacia el lado, porque los suelos blandos tienen periodos más blandos, y además tienden a ser un poquito más ancho el ancho de frecuencia, y además es más alta la ordenada. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo pasar de un suelo bueno a un suelo no tan bueno, hace que las fuerzas aumenten un montón. ¿Ya? Aumenta un montón porque se mueve el espectro, se ensancha y se amplifica. ¿Ya? Entonces aquí el máximo es 1 y aquí el máximo es casi 1.2. Y además hay un rango mucho más amplio. ¿Ya? Entonces ustedes calculan los espectros, se lo entregan al programa y el programa hace el análisis modal del espectro. El martes les voy a enseñar cómo se hace ese procedimiento. Y por ejemplo, entonces el último ejemplo, yo puedo poner aquí suelo tipo D. Y las diferencias van a ser mucho más. Entonces el 1 y el D. Entonces mucho más alto, llega hasta 1.5, el otro llega hasta 1 y estábamos centrados por acá. ¿Sí? De más grande es la figura, más corte va a tener nuestra estructura. ¿Ya? Entonces suelos muy peores para hacer que el diseño sea más robusto. Entonces tenemos corte el análisis modal espectral. Entonces, así es como se hace. En martes voy a mostrar por edificio real cómo se hace esto. Entonces, el otro método que, aunque tanto tiempo que no me importa mucho, es el análisis estático. Ustedes lo pueden leer, pero básicamente lo que dice es que ustedes pueden calcular un corte de diseño y distribuirlo en la altura de manera concentrada. Entonces,
¿Qué dice? Lo que dice esto es que ustedes tienen un edificio, por ejemplo, supongamos que son 3 pisos. Ustedes calculan un corte basal de diseño. De diseño, y ese corte ustedes lo distribuyen en altura. Lo distribuyen aquí en la fuerza acá. La fuerza acá que va a ser un poquito más grande. Y la fuerza acá. Entonces ahí F1, F2, F3, donde el corte de diseño es igual a F1 más F2 más F3. Entonces ustedes calculan de manera estática cuánto vale esto y después lo distribuyen en altura. Y esa distribución en altura, no vamos a ver por qué, es un triángulo. ¿Ya? Entonces, ahí simplemente por semejanza al triángulo se puede demostrar cuál es la fórmula de esta distribución en altura. Y como calculan las fuerzas, pueden ver la deformación y cómo se distribuye todo. O sea, aquí ustedes simplemente lo que van a hacer es un análisis. Las fuerzas va a ser una K por U, ¿verdad? Aquí ustedes pueden saber cuál es todas las fuerzas y pueden ver cómo se forman los elementos y diseñar los elementos con las fuerzas que tienen que soportar. O sea, básicamente eso. Hay fuerzas laterales. Nuevamente hay un factor de reducción R, que es lo mismo, solamente que en vez de ser el R0, es el R de la tablita. Está viendo, se recuerdan para la unidad armada 7 y 11. Se ocupa 11 para el análisis modal espectral y 7 para el de estabilidad estático. Y básicamente se calcula cuánto vale el corte basal y después cómo se distribuye la altura. Entonces calculamos esto aquí y cómo lo ponemos en la estructura. Eso es básicamente. Entonces el corte basal va a ser un coeficiente sísmico por el factor de importancia, que es el mismo de antes, 0.6, 1, 1.2, por el peso de la estructura. Donde el peso de la estructura también va a ser el peso sísmico, que normalmente va a ser el peso muerto más un porcentaje de la carga viva. Ya, es lo mismo. ¿Cómo calculan ustedes el coeficiente sísmico? Ahí está la fórmula, ocupando lo que está allá. Pero para este tipo de análisis, la norma permite una simplificación. Está aquí. Esa es la simplificación para calcular el coeficiente sísmico. Es lo mismo que antes. Este parámetro depende de la zona sísmica, esto depende del suelo. Este es un asterisco, me lo preguntaron, está en la tablita, ¿verdad? Sí. El mismo que está para el análisis sísmico y el N también, ¿verdad? Entonces ahí en la tablita están todos los valores que ustedes necesitan. GR también está en la tablita y este es el periodo fundamental. ¿Ya? Entonces ustedes calculan eso en esta acá. Calculan el coeficiente sísmico y nuevamente hay un coeficiente máximo y un coeficiente mínimo. Entonces usted cuando calcula el coeficiente sísmico de la estructura en particular, tienen que fijarse que usted baja este valor y baja este valor. Si no sacó, Y sacó otro. Entonces mira, por ejemplo, entonces esa es la fórmula de C. Si te fijas, son puros escalares menos este T, que depende del periodo fundamental, ¿verdad? Entonces eso es como 1 sobre T elevado a N. Y eso es una cuestión de va a funcionar así. ¿Vale? Esto que está aquí es C. Tú tienes aquí un séptimo, tú tienes por acá un C máximo. Entonces, si es que por ejemplo tu periodo está por acá y te da ese corte, tú tienes que ir multiplicando para estar en esta región. No quiero cortes, no yo le diga, somos es lo mismo. O sea, aquí, por ejemplo, tú te evalúas, por ejemplo, este C con un T muy grande, te va a dar que ese C es menor que este mismo. Claro. Entonces tomas el mismo. Simplemente el desecho del otro resultado y ocupo. Sí, que tomas el mismo. Lo que sí que tu estructura es muy rígida, te va a pasar lo contrario. El C va a ser muy grande, porque el T, fíjate, va a ser muy pequeñito, entonces va a estar sobre ese techo. Y después lo baja. ¿Ya? Y esto también se aplica, estos mismos coeficientes son los que se aplican para el análisis modal espectral. ¿Ya? Eso es lo que y siempre hay que verificar eso. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los criterios, como les digo, hay oficinas de cálculo que siempre diseñan con este valor por ser más conservadores. Eso entonces es lo mismo que allá, solamente que hay un máximo y un mínimo y la región que ustedes usan para diseño
en la externa. ¿Ya? Esa es la región. No sé si ahí están divididos por eso por acá. Entonces, ustedes pueden pasar de esta distribución. Aquí hay una forma de cómo se pasa desde del corte total para distribuir la altura. Se asume que el primer modo es el que más controla. De hecho, en el ejemplo que hicimos la clase pasada, nos dimos cuenta que la respuesta estimada con un modo era súper parecida a la que teníamos estimando todos los modos, ¿verdad? ¿Por qué? Y en particular ese era un edificio como ese, ¿verdad? Regular y bajo. ¿Ya? Entonces, usando el primer modo, si asumimos que el primer modo es una línea recta, un triángulo, entonces se puede multiplicar por la ordenada espectral. Esa es la distribución que hay. Y ahí hay una fórmula en donde el corte en el piso I es lo mismo que el piso I por su altura, dividido por la ponderación de los pisos por su altura, por el corte. Si ustedes suman todos los FI, obviamente FI va a ser igual a B sub 0. Y así es como ustedes sacan cuánto valen estas fuerzas. ¿Sí? Entonces esto es un triángulo simplemente, y la suma de todas esas fuerzas tiene que ser igual al corte de diseño. El corte de diseño tiene que estar limitado por un corte máximo y un corte mínimo. Eso es todo. Entonces eso sirve para edificios que son súper regulares. Si es que tú dices, por ejemplo, esto que va por acá, así, y de repente se achica la sección y comienza por acá, entonces esta hipótesis no es correcta. Porque la forma modal no va a ser la misma. Y por eso tiene que ser regular en la altura, ¿ya? Para que se pueda aproximar ese triángulo al primer modo. Bien, y con eso termino. Hay un análisis por torsión accidental que hay que considerar. ¿Ya? ¿Qué significa torsión accidental? Significa que, por ejemplo, si es que ustedes tienen una planta que es regular, supongamos que es una planta regular, supongamos que ustedes tienen una biblioteca en este sector. Aquí hay una biblioteca. Que ustedes no sabían al principio de dónde estaba. La biblioteca tiene mucho peso. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el centro de masa, en vez de estar aquí, se va a mover un poquito hacia acá, ¿verdad? Porque hay más masa acá. Entonces, va a haber un centro de masa que va a estar acá, y las fuerzas sísmicas pasan por el centro de masa. Entonces, si la fuerza pasa por acá, en vez de por el centro de rigidez, entonces va a haber una excentricidad. Y esto va a provocar un momento. ¿Ya? Ustedes, antes de hacer el diseño, no saben necesariamente que va a haber una concentración de masa en alguna lugar de la planta. Entonces, para evitar esa incertidumbre, hay un análisis por torsión accidental que nos dice que tenemos que mover el centro de masa de las plantas en cierta distancia. ¿Ya? Para ver ese momento, esa excentricidad que probablemente puede existir. O se mueve el centro de masa o habrá un momento adicional que es proporcional a esa distancia. Entonces ahí está cómo se considera esa torsión accidental. De ahí, por ejemplo, dice que el análisis estructural no se considera la disposición de tabiques, bibliotecas u otros elementos que puedan cambiar el centro de rigidez o el centro de masa, y se ponen momentos puntuales en las plantas que son proporcionales a esa excentricidad que depende del largo y el ancho de las plantas, de los edificios. Y eso, ahí puede seguir leyendo un poquito más, pero ahí termina lo que teníamos que ver de NSH 433. Lo que queda, entonces, yo les aconsejo que tomen la norma y la lean. Lo más importante son cómo se calculan los espectros. ¿Ya? La norma sirve para calcular los espectros. Ustedes van a meter al programa y en el programa ustedes van a sacar el análisis de espectros. ¿Cuánto queda? No, creo que 24. Después la 4 que de verdad va a ser porque entonces el máster, vamos a tener la última clase, yo creo que va a ser por Zoom, porque no tengo un SAP en el computador, así que vamos a hacerlo con otro computador. Y así queda el video, así ustedes después pueden hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase? Profe, una consulta, la tarea 4, ¿la va a entregar después de la entrega de la tarea 3? La puedo entregar, si quieren la puedo entregar el martes, la profesora será. ¿Y la fecha de entrega de la tarea 4? Tiene que ser antes del examen,
Porque usted tiene que hacer su nota de presentación antes de... Pero también lo tenés como igual que las otras, si en 4 semanas va a ser. Sí, es que si quieres la subo el martes para que tenga más tiempo aquellos que ya terminaron la otra. ¿Ya? Yo tenía una duda en las condenaciones de los controles de las tareas. No haría lo mismo, ¿verdad? No. Ya. A ver, lo voy a ver y se lo aviso el martes cómo cambiamos las consideraciones, ¿ya? Pero el martes vamos a comenzar, pues le voy a mostrar cómo se hace un análisis modal espectral, ¿pensar? Y un análisis tipo historia de un marco, ¿ya? Entonces, para que sepan, si quieren adelantar, el primer problema de la tarea 4 va a ser el mismo marco de la tarea 3, pero lo van a resolver en salto, ¿ya? Y para que vean que da lo mismo. Y después le voy a pasar un edificio tridimensional, un habitacional real. Ustedes van a tener que cargarlo, ponerle las cargas y hacer análisis modal espectral. Después con todo el corte max y el corte dice. Eso va a ser todo. Así que los que les recomiendo entonces asistir el martes. ¿Alguna otra duda de lo que viene? Vamos ya. Y recuerden que el miércoles va a haber ayuda, no va a haber ayuda activa, pero va a haber